Damos gloria y honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy les traigo el tema: discrimen en los cementerios. Discrimen en cementerios. Les pido a los amigos que apoyan la causa de defender la creación de Dios que cooperen con esta causa y que copien este mensaje antes de que lo borren y lo destruyan aquellas legiones antagónicas que quieren irse en contra de estos proyectos para la gloria y honra de Dios. Hoy les traigo el tema: discrimen en cementerios. Dice la palabra de Dios: por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7:16. El Cementerio Nacional de Puerto Rico es un cementerio localizado en el pueblo de Bayamón, Puerto Rico. Este cementerio engloba a 108.2 acres de terreno, o sea, 43.8 acres o hectáreas de tierras, las que antes eran cultivables. Entonces, para los fines del año 2005, ya poseía 44.722 entierros. Además de este cementerio en Bayamón, allá en el pueblo de Morovis, Puerto Rico, instalaron un segundo cementerio nacional, luego que el de Bayamón alcanzó la mayor capacidad posible. El primer cementerio fue dedicado en el Día de Veteranos, en el año 1949, y a esa ceremonia asistió el gobernador don Luis Muñoz Marín de Puerto Rico, acompañado del mayor general Germán Feldman, oficial de intendencia en el ejército de Estados Unidos, por cuanto la mayoría, aun cuando es injusto lo sugerido, es la que plantan aún. Y ese cementerio se convirtió en un santuario para veteranos. Y Puerto Rico, esos que han servido allá en el ejército de Estados Unidos y murieron en las guerras. De acuerdo a la Administración Nacional de Cementerios, este cementerio en Puerto Rico le sirve a 150.000 veteranos de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, además de la región del Caribe y del centro de Sudamérica. O sea que esos óbitos han sido ofrecidos como si la isla tuviese el territorio de una nación como la de Estados Unidos o Europa. Esto porque más de 1.900 entierros se realizan todos los años en ellos. Si es que entonces surge otra pandemia como la de el 2020, los gobiernos estarán buscando entonces otro lugar, sin importarles que sean tierras fértiles de los nativos de Puerto Rico, para seguir así inaugurando cementerios y seguir contaminando con cemento. Porque estos dos cementerios mencionados estarán ocupados con más de 1.140.000 muertos con sus ataúdes y epitafios. Y esta información es para la contestación de aquellos que dicen:
Oh, en Puerto Rico hay espacio para todo. Les digo, puede existir espacio para todo. Si es que se hacen las cosas de acuerdo a como nos enseña la Biblia. Especialmente ante aquel mandamiento de que el séptimo año la tierra fértil tendría su descanso, según Levítico 25:4. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, dice la Biblia. Los entierros son símbolos de la siembra o de renacer, de un renacer, pero no debe ser para destruir los que han de venir luego y necesitan de esas tierras fértiles para sobrevivir. De acuerdo a los cementerios de la Administración Nacional, los entierros en un cementerio nacional están disponibles a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que han adquirido esos requisitos máximos de ser activos en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, o ha sido descargado de su labor en el ejército. Pero esto a menos que no haya sido descualificado de los honores por haber sido deshonesto. La esposa de un veterano, la viuda de un veterano, los menores de un veterano o hijos de un veterano, y de acuerdo a ciertas condiciones, por supuesto, hijos que no han sido de un matrimonio legal con ese veterano, con discapacidades, son elegibles para ser sepultados en esos cementerios. Además, los familiares o algún hijo de los veteranos, si es que mueren antes que el veterano, puede ser sepultado en esos cementerios. Y esto no lo digo yo. Es lo que dice la Administración Nacional de Cementerios. Y lo inaudito del caso es que los sepultan leyendo la Biblia y orando por el muerto para que Dios lo lleve a su paraíso. Pero no leen la parte de la Biblia donde les dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Eso es según Levítico 25:23. ¿Y qué quiere decir perpetuidad? Pues quiere decir eternamente. O sea que Dios les dice que eternamente esos sepulcros no pueden estar enterrados allí, porque la tierra también necesita de su descanso el séptimo año, como leímos anteriormente en el verso 4 de Levítico 25. Inclusive, de acuerdo a la Administración Nacional de Cementerios, las lápidas y los epitafios son controlados por el Departamento de Veteranos. Y pregunto, ¿por qué se interceptan en los asuntos de los óbitos santos, los cuales están supuestos a ser sagrados? O sea, si están orando a un muerto para enterrarlo, es a través de las ordenanzas bíblicas y no por ordenanzas con fines bélicos. Por cuanto escrito está: cuando sities a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Eso te lo enseña la Biblia en Deuteronomio 20:19. Y pregunto, ¿acaso no fue con la Biblia en mano que sepultaron al cadáver, según te dice Deuteronomio 20:19? Para luego no obedecer una moral tan importante como te la dice, te la enseña Deuteronomio 20:19. Pero al destruir los árboles de alimento y de sanidad en islas tropicales que eso destruyen y desplaza a los nativos. Eso, al hacer estas construcciones
lo que hace es destruye la creación de Dios y además desplaza al nativo de la tierra. Muchos dirán, eso fue en el Viejo Testamento. Ya hoy vivimos por la gracia. Lo moral ante lo justo nunca cambiará delante de Dios, aunque la quieran cambiar los más poderosos. Además, Jesucristo no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplir la ley. Eso te lo enseñó muy claro en Mateo capítulo 5, verso 17. Además, Jesucristo también dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, dice la Administración Nacional de Cementerios, que las lápidas y los epitafios son regulados por el Departamento de Asuntos de Veteranos. Y luego con una Biblia en la mano, hacen lo contrario a lo que les enseñó a lo que le enseña la Biblia, para destruir la creación de Dios. Porque al destruir los árboles están destruyendo la creación de Dios. Pero no consideraron al nativo en ese tiempo para que diera su opinión, su entendimiento con la naturaleza. No preguntaron cuáles árboles eran de sanidad o de alimento. No les importó la opinión de los nativos en la isla. Por esta razón dice la Biblia. Por esa razón dice la Biblia, asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban en el lugar santo fueron luego puestos en el olvido en la ciudad donde habían actuado. Eso lo encuentra en Eclesiastés capítulo 8, verso 10. A los cadáveres de los nativos de América, a los que realmente les pertenecían esas tierras, no los querían sepultar en los mismos cementerios de los blancos. Y esa injusticia aún hoy se está llevando a cabo con los que más tienen dinero, para esclavizar tierras fértiles por todos los miles de años que ellos les dé la gana, para exhumar y llevarlos a montaña de la roca como lo es lo justo. Pero a esos Dios les pregunta, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? ¿Que labraste aquí sepulcro para ti? Como el que en lugar alto labra su sepultura. O el que esculpe para sí morada en una peña. Eso es lo que te enseña Isaías capítulo 22, verso 16. Las lápidas de los soldados enterrados en Bayamón, Puerto Rico, y en Morovis, las colocan en forma vertical y son epitafios de 42 pulgadas de largo y 13 de ancho y de 4 pulgadas de grueso. También tienen otras lápidas planas de bronce, o sea, epitafios de bronce. El estilo que le elijan debe de ser entonces de acuerdo consistente con los actuales monumentos en el lugar. Y el Departamento de Asuntos de Veteranos pues no le permite anuncios de banderas, de estatuas o luces de vigilias. Y esto es porque tan solo la religión de la gran nación es a la que obedecen. Y esa es la clase de idolatría criminal que defienden los que se dicen ser cristianos. ¿Ah? La Sagrada Escritura nos enseña bastante en cuanto a estas contaminaciones que han llevado por tantos siglos. Entonces, la segregación no se tardó en reforzarse a través de las leyes del sur en los Estados Unidos. Inclusive aquellos que estaban supuestos a ser de parte de una espiritualidad, como
lo son las ceremonias de los óbitos, a lo que llamaron las leyes de Jim Crow. Jim Crow, o sea, es un nombre con una terminología despectiva hacia los negros. Los legisladores segregaron todo lo que pudiera ayudar a la raza blanca a superarse. Desde escuelas, las áreas residenciales con más avances, los parques públicos, los teatros, las piscinas, los asilios y por supuesto los cementerios. Los cementerios fueron racialmente segregados, aún en la época del 18.000. En los años 1920, los cementerios eran administrados por dos sectores fúnebres: los blancos y los negros, que habían sido educados según las normas blancas supremacistas. En los años 1950 hasta los 70, las Cortes de Estados Unidos no estimaban a los cementerios a que fueran acomodaciones públicas con perjuicio, pues los cementerios no tuvieron la urgencia a ser compañías integradas. Y entonces, al referirme a lo íntegro, se entiende como de aquellos negocios que aún no eran un gran monopolio internacional. Luego de la década de los 40, por una necesidad de la prosperidad de la nación del norte, por causa de la gran recesión que hubo, se les cedieron entonces terrenos a los negros para sus cementerios, porque ellos querían hacer más negocio con esos monopolios. Entonces, esos imitaron a sus amos, a los que ya habían entrenado por mucho tiempo a estos negros. Estos ya tenían más de 400 años cogiendo los hábitos y las prácticas de sus amos. A muchos se les olvidó de dónde procedían, porque hasta sus nombres reales le habían quitado. A los esclavos de los años 1800 en adelante se les olvidó sus antepasados en Judá, o sea, en África. Aquellos que llevaban a sus muertos a las montañas de roca, como les enseñó su padre Abraham, según lo que nos enseña Génesis 23:17. O a las cremaciones, como lo dice la Biblia en 1 Samuel 31:12 y en 2 Reyes capítulo 23:16 en adelante. La segregación no se tardó en reforzarse a través de las leyes del sur de los Estados Unidos, con sus perjuicios. Porque todavía el hombre blanco de esos lugares temían que los negros conocieran de sus reales raíces hebreas. Entonces los óbitos reales se les escaparon de las prácticas a los negros y a los indios nativos de América, al perder su identidad por no saber leer ni escribir, porque no los dejaban aprender. Por otra parte, en Puerto Rico muchos no quieren hasta hoy admitir que lo que se practicaba en Estados Unidos, al no dejar que los negros fuesen enterrados con los blancos, aún hoy se practica en la isla. Y por eso se han aprovechado con esos monopolios por más de 500 años en América, sin importar la contaminación que traen esa clase de óbitos. Porque los que tuvieron las herencias injustas de aquellas riquezas de esclavitudes, todavía los ven en nuestras islas como los que merecen los mejores mausoleos. Aunque la recesión de los años 40 no afectó a Puerto Rico, no lo afectó tanto como Estados Unidos, porque aún Puerto Rico tenía suficiente agricultura para defender su causa, para sobrevivir. Y los que llegaron
con sangre europea necesitaban seguir subiendo sus monopolios con los cementerios de alguna forma para fortalecer la gran República del Norte. Y aunque los monopolios fúnebres no se les permitía llevar a cadáveres de los pobres a lugares que eran tan elegantes como el cementerio de Ponce y el de Morovis, pues comenzaron los pobres de Puerto Rico a destruir árboles en otro lugar adicional que estaba supuesto antes a ser alimento de sanidad para los propios personas, buscando lugar para cementerios adicionales, lo que con el tiempo se ha convertido hoy en abandono municipal por muchos barrios de la isla. Y dicho sea de paso, los ministros cristianos conocían que la Biblia les decía: cuando sities alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Deuteronomio 20:19. Pero eso no se lo predicaron aquellos ministros que venían a coger territorio para ganancias propias. No se lo predicaron a los nativos. Las leyes de Jim Crow, pues, son las que no permiten a que los negros sean sepultados en los cementerios de los blancos. Entonces, en Norteamérica y en España hacían bastante negocio con ataúdes y cemento, más que con la agricultura que podía beneficiar al pobre. Y no enseñaron esa moral. Algunos dicen que las leyes de Jim Crow, pues que no se aplicaban a la isla de Puerto Rico. Aunque estas fueron leyes que se introdujeron en el sur de Estados Unidos a comienzos de los años 19,000 hasta los 20,000, con las influencias yanquis que han surgido en Puerto Rico en estos días o en estas décadas. La ley de Jim Crow sigue vigente en la isla, aunque ha desaparecido en algunos estados de la República del Norte, especialmente concerniente a la segregación de cementerios. Esa sigue activa en la isla. El nombre de Jim Crow es una peyorativa en términos de desprecio a los negros y a los indios. Esa desdeñosa trata de personas ha surgido por el pecado del pueblo de Judá, o sea, el africano. Al olvidar los mandamientos de Dios, Dios les advirtió: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito en tu canasta y tu arteza de amasar. Y al llegar, entonces, digo, y al ligarse con los sepulcros de los idólatras de los blancos, pues mucha más maldición han adquirido de allá para acá. Y dice la Biblia en el verso 18: maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. Entonces, allá en el verso 32, sigue diciendo: tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. Tus ojos lo verán, desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. Palabra de Dios. Entonces pregunto: ¿a qué otro pueblo en la tierra le tocó vivir
esa esclavitud que vivieron los que hoy le llaman afroamericanos o los indios nativos de América. Pero si es real, si es el real pueblo ese es el real pueblo de Judá, aquellos que le llaman afroamericanos. Porque Judá pertenecía a Egipto en África, antes de que los blancos dividieran el canal, ese canal de Suez, lo que le llaman el canal de Suez. Pero hoy siguen contaminando tierras fértiles con la idolatría a los muertos. Porque se les olvidó su origen. Por eso Dios les dijo: y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Eso es según Deuteronomio capítulo 28, 34. No se acuerdan quiénes son, porque ya estaba profetizado que enloquecerían por haber dejado los mandamientos. Y el mandamiento de no contaminar a la tierra, según les enseñó el libro de Números, capítulo 35, verso 34, incluye esos cementerios que no llevan a las montañas de roca nunca, o a las cremaciones, y con su locura contaminan, siguen contaminando, porque no obedecen ese mandamiento. Les dijo el Altísimo: y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Y pregunto, ¿acaso no enloquecen hoy en día en menos de unos cuantos días por causa de las potentes drogas que se distribuyen en las calles? Eso también le sucedió a los blancos, pero en aquellos blancos a los que las altas sociedades de Norteamérica y Puerto Rico les llaman white garbage, o basura blanca, por ser mestizos. Cuando llegó la peste en el 2020, nombre que no quiero mencionar para no tener complicaciones con YouTube, pero antes esas enfermedades que mantenían a todos con máscara de respirar, en vez de las multitudes tomar suficiente abastecimiento allá con comidas duraderas, lo que se veía eran millones de personas comprando miles de paquetes de papel sanitario. ¿Acaso no es una locura eso? ¿Acaso no se cumple lo que dijo el Altísimo cuando dijo: y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos? ¿Ah? Los políticos en Puerto Rico se vuelven locos con la deuda, que le deben a la gran nación. Y según ellos, no saben cómo pagar. Esto es porque dicen que son de Cristo, pero no obedecen las leyes que obedecía Cristo. Porque si estuviesen respetando las tierras fértiles y no contaminándolas con cementerios de inmundicias, ya Dios le dio una promesa de que por dejar la tierra en descanso el séptimo año, remitiríamos toda deuda. Eso está muy claro. Léelo tú por ti mismo. En el libro de Nehemías, capítulo 10, verso 31. Todas esas maldiciones, los más que están sufriendo con ellas, son los indios nativos americanos y a los que llaman afroamericanos. Esto porque ellos son parte de las 12 tribus de Israel. Y esto hay que decirlo, aunque no les guste a aquellos que han de llevar la esclavitud mayor al final. Con eso me refiero al pueblo de Esaú. Porque acontecerá un despertar en el pueblo de Dios y comenzarán a obedecer los mandamientos. Y los óbitos ya no los practicarán de la forma como se los enseñó Egipto y el pueblo de Esaú para ganancias propias y para monopolios de riqueza para ellos,
sino que a los muertos los llevarán a las montañas de roca en islas del tamaño de Puerto Rico. O a las cremaciones, como nos dice la Biblia en 1 Samuel 31:12. El pueblo de Dios tendrá un despertar y comenzará a obedecer los mandamientos de Dios. Y surgirá una justicia nunca antes vista aquí en la tierra. Dice la Biblia, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28:1. Esto aunque sea una pequeña isla, pues una democracia sin justicia no es justa. Dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Según Mateo 7:16. Y en eso allí van incluidos esos cementerios para contaminación que nunca producen ni árboles de alimentos ni árboles de sanidad. Cuando las naciones gigantescas quieren dejar a islas del tamaño de Puerto Rico sin la agricultura adecuada para toda su población, esa es la guerra más cruel que puedan brindarle a una nación. Porque más afortunados fueron los que mataron con una bala a su cabeza que aquellos que morirán poco a poco, día tras día, por el hambre. Esto es según nos dice la Biblia en el libro de Lamentaciones 4:9. Allí dice, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Se llenaron los cementerios de Ponce para los soldados muertos en otros lugares. Y luego se apoderaron de más territorio en Morovis, Puerto Rico. Y por causa de las plagas que están pronto a surgir, peor que las del año 2020, pues ya pronto con el cementerio de Morovis tampoco les ha de ser suficiente. Y por otra parte están los idólatras a cementerios de la gran religión que por donde quiera en cada pueblo instalan un cementerio para contaminar tierra. Pues a esos era necesario reformar. Eso era ayer y no hoy, y no se ha hecho. Y ya está tarde. Pero si regresan a los mandamientos de Dios, Dios tiene el poder para ayudarlos. La población de gente en Puerto Rico para el año 2020 era de 3.285.000, con 874. Y para julio del mismo año bajó a 3.260.000, con 314 personas. Esto fue después de María. Eso le dio una rebaja a la densidad de la población de unos 25.000 con 56 habitantes de menos. Esto quiere decir que crecieron mucho más los cementerios públicos nacionales, mucho más que la agricultura para sobrevivir en caso de que mañana ya no existan los cabotajes de Norteamérica. Y también quiere decir que todos los nativos los han colocado a ser vulnerables